Buenas noches, bienvenidos a Círculo Político, el programa que TVO tiene a bien presentar a todos ustedes de cara a estas elecciones que ya están precisamente en su parte inicial, ya causando mucha controversia, ya causando mucha información y que, como siempre hemos comentado, la información va a ser vital para la toma de decisiones. Y si me permiten hacer una pequeña introducción de cómo funcionan los medios de comunicación en este estado de Veracruz y en general en todo el país. Hemos visto la transformación de la comunicación gráfica de los periódicos, dejando casi la gran mayoría de ser un medio impreso para pasar a un medio digital. En el estado de Veracruz podemos mencionar que existen 5 periódicos que tienen trascendencia en la opinión pública, que vendría siendo Al Calor Político, que es 100% digital, La Jornada Veracruz, que tiene una parte impresa y una parte digital, El Dictamen, decano de la prensa nacional, muy local en la ciudad de Veracruz y Boca del Río, sí. El Diario de Jalapa, que es un diario de la Organización Editorial Mexicana, que ya prácticamente está enfocado a lo digital, que tiene una tendencia oficialista, e Imagen del Golfo, que es una agencia publicitaria y una agencia de comunicación que tiene una muy fuerte influencia de izquierda, porque, si no mal recuerdo, una de sus fundadoras es parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Cuando usted lee una nota donde dice de la redacción, significa que es parte de la opinión del medio de comunicación. Cuando usted lee una nota firmada por un reportero, significa que esta persona tuvo la ocasión de preguntar, de informarse, de hacer una reseña y de presentarlo, y pasa por la línea editorial del medio de comunicación que hablamos. En análisis político siempre es importante tener 3 fuentes, y en algún momento dado tuve la oportunidad de estar en un curso que dio el maestro Carlos Castillo Peraza, que nos hablaba de precisamente cuando se hace un análisis de un dato periodístico, se tiene que tener 3 fuentes de información, hacer una triangulación, y si 2 de esas 2 fuentes tienen el mismo dato muy parecido, probablemente esa nota tenga mucha veracidad. En cambio, ahora mismo vemos que hay muchos columnistas, muchos analistas políticos que son los que dan su punto de vista, y que fundamentalmente es un ensayo. Esto es, que es la opinión personal del editorialista o del analista, que tiene que dar en base a su percepción un dato para que las personas tengan una fuente de información que no es similar al reportero, pero que sí está basado en, sobre todo, una línea editorial. Casi todos los medios tienen recursos del gobierno, porque el mayor comprador de tiempo y de publicidad son los gobiernos federales y estatales, y obviamente también uno que otro municipal. En base a esto, porque y las líneas editoriales de los medios de comunicación son muy importantes desde la perspectiva de que la información, la mayor parte de la información viene por esos medios o por las redes sociales. Y Marco, bienvenido. ¿Y cuál sería tu opinión de esto que estamos iniciando en Círculo Político respecto a los análisis de las fuentes de información y de la percepción que de ellas tienes? Muy bien, pues René, es un gusto, Emanuel, un gusto estar
aquí nuevamente en Círculo Político y sobre todo tener la comunicación con el auditorio. Sí, creo que el juego de las encuestas y de la percepción, de la guerra de la percepción, como se conoce electoralmente, pues está jugando su papel, el que ya conocemos de diferentes elecciones atrás. Por supuesto que hay una tendencia, sobre todo cuando los medios de comunicación ya tienen una orientación política, o sobre todo si el columnista o el editorialista ya trae alguna influencia política, la información la van procesando hacia su interés. Si lo vemos en las elecciones anteriores, ha habido diferencias incluso entre una y otra de un 15%. Hay encuestas muy claras, muy firmes, y creo que en particular aquí en Veracruz tenemos que ir midiendo por diferentes circunstancias, porque una es la intención de voto que se vaya a generar a favor de cierto candidato, pero otro medidor es la intención de voto que se vaya a generar en contra de una propuesta. Y por supuesto que eso va a generar una participación electoral en la que los veracruzanos tendremos que dar nuestro posicionamiento político de acuerdo a lo que realmente nos interesa. ¿Quién tiene la culpa de tener gobernantes como los que tenemos? Pues los votantes, porque no los fueron impuestos, fueron elegidos. Y nosotros, por eso la importancia del voto es razonarlo, pensarlo, decidirlo, platicarlo con las familias, con los amigos y por supuesto tener una conciencia política que nuestra decisión puede impactar en los próximos 3 años y en los próximos 6 años de nuestra realidad veracruzana, que por cierto en un momento abundaré un poquito más sobre ello. Y Emanuel, muy propio para el tema de Veracruz con tu guayabera, y las líneas editoriales en el caso de Veracruz tienen alguna tendencia o simple y sencillamente estamos viendo una pluralidad. No, pues mira, yo creo que sí lo hemos visto, ¿no? Durante todo este tiempo. Nada más falta ver las encuestas, ¿no? Encuestas que han habido, no solamente en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional, en donde vaya la diferencia es abismal, no es una diferencia muy grande que hay, ¿no? Con de uno u otro. Y eso, bueno, pues lo que hace, pues es que no haya credibilidad, ¿no? Que la gente deje de creer en los medios de comunicación. Y lo que nosotros estamos haciendo precisamente acá en un programa como este, pues es hacer que la gente vuelva a creer en los comunicadores, que vuelva a creer en los medios de comunicación. Y lo que nosotros hacemos pues es simplemente abonar, como lo hemos dicho en este programa, con nuestro granito de arena, para que la gente pueda tomar su decisión. Nosotros no traemos aquí ninguna tendencia ni política, ni mucho menos. Simple y sencillamente estamos abonando para que la gente pueda, ahora sí que en el silencio de su decisión, pueda tomar la mejor que sea para ella y para su familia. Por eso es que nosotros aquí, en cada programa que estamos, pues nos preparamos, tratamos de indagar de cada uno de los candidatos, de cada uno de los partidos políticos, para que la gente realmente pueda tener toda la información a su alcance y que la decisión que ella tome sea una decisión informada. Nosotros no venimos aquí a sesgar, ¿no? Incluso ni siquiera hemos recomendado, ni lo vamos a hacer, votar por un partido político o votar por un candidato. Nosotros simple y sencillamente lo que hacemos aquí es desentrañar, ¿no? Toda la información que tenemos a nuestro alcance para que el votante pueda, insisto, tomar la mejor decisión. Y la línea editorial de TVO, y aquí me voy a permitir hablar a título personal, cuando se nos invitó precisamente a participar, la primera pregunta fue esa. Y la respuesta que me dio el director y el encargado de la producción fue precisamente: mira, tú das tu punto de vista y queremos que sea muy centrado. Venimos de actividades políticas los tres, de distintas tendencias políticas. En algunas hemos coincidido, en algunas no hemos coincidido. La formación académica de cada uno de nosotros ha sido la abogacía, la politología y en el caso personal la arquitectura y la historia.
Y llegamos aquí con la intención de informar y solamente de informar y sí, dar nuestro punto de vista. Tenemos ciertas acepciones porque es normal, y para que nos demos una idea de esto, desde que yo estaba estudiando en la ciudad de Jalapa, por ahí de los 80, leía yo La Jornada impresa y soy un asiduo de La Jornada y soy un asiduo también de El País en la versión mexicana. A veces leo el Excelsior y veo mucha televisión precisamente para andar esto. Marco, tu línea editorial. Bueno, yo de un medio nacional que me gusta mucho cómo procesa su información es El Universal. Lo siento un poco más equilibrado. Por supuesto que me gusta leer La Jornada porque me da también un punto de vista, y por supuesto también que me gusta leer el Reforma, pero bueno, yo creo que hay que informarse desde los diferentes puntos de vista y uno debe de generar su propia conclusión. Y Emanuel, ¿tu gusto editorial? Sí, fíjate que incluso a mí, desde que la pandemia, ¿no?, nos dejó el que ya los medios nacionales no lleguen aquí a provincia, ¿no? La verdad es que a mí me afectó mucho porque yo incluso soy muy asiduo, ¿no?, a leer los diarios, ¿no? Incluso tengo una hemeroteca ahí en mi casa y era yo muy asiduo al Universal. Pero fíjate que precisamente cuando vino la guerra esta de encuestas, ¿no?, en donde daban muchas diferencias, ¿no?, que además de todo, pues bueno, son diferencias abismales, ¿no?, que no reflejan la realidad, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no?, que daban 20 puntos de diferencia y al final acabó con 5 puntos de diferencia. Y ver que, por ejemplo, la hija, ¿no?, del dueño del Universal, pues es parte, ¿no?, de la primera línea de Morena a nivel nacional. Eso la verdad es que a mí me restó mucha credibilidad a un medio que era, pues, para mí el que, como tú bien lo dices, para mí era el más creíble, ¿no? Yo voy mucho más hacia medios que son equilibrados, ¿no? O sea, que no se tienden ni a un lado ni a otro, y como lo decíamos ahorita, pues que le dan a uno un panorama pues equilibrado, ¿no? Vamos a continuar en el próximo bloque con ya el tema de Veracruz, que también va a ser muy candente. Continuamos. Y en esta elección, que es la madre de todas las elecciones porque es la más grande, va a ser posible que usted elija al próximo gobernador del estado de Veracruz, un estado que tiene 8 millones de electores. Probablemente estén votando alrededor de 5, y probablemente quien se llegue con 1.5, 1.7 pueda ser el próximo gobernador del estado de Veracruz tan peculiar, tan especial para todos nosotros. Y ahí cabe una pregunta, mi estimado Emanuel. ¿Es posible que volvamos a tener una alternancia? Ya tuvimos gobernadores priistas, ya tuvimos gobernadores panistas de 2 años, hemos tenido un gobernador de Morena, y ¿habrá alternancia o seguirá siendo Morena la fuerza electoral que prefieran los veracruzanos? Pues mira, Veracruz ha demostrado realmente ser muy sui generis, ¿no?, en su manera de votar. La gente en Veracruz pues ha votado, en cada elección se ha comportado de manera distinta. Incluso nuestras elecciones han sido muy cerradas desde el 2004, recordarás, a diferencia de entre Fidel Herrera y Gerardo Buganza, ¿no? Fue mínima la diferencia. De ahí las elecciones que han pasado, ¿no?, con Duarte, con Miguel Ángel Yunes y con Cuitláhuac, bueno, no ha rebasado los cinco puntos. ¿Qué quiere decir? Que Veracruz pues tiene realmente su andamiaje, ¿no?, electoral, pues es muy variado, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho, primero, de que la gente salga a votar, ¿no? Yo creo que vamos a tener un resultado si tenemos, como bien lo dijiste del programa que pasó, ¿no?, más del 60% de la gente que salga a votar. Obviamente, si la gente se queda en sus casas, ¿verdad?, y no sale, pues yo creo que el resultado está más que cantado, ¿no? ¿Qué es lo deseable? Bueno, pues yo creo que lo deseable es
que los candidatos, que los partidos políticos y que el mismo gobierno vea que la gente se está involucrando, porque cuando un gobierno, llámese del partido que sea, ve que la gente es apática, ve que la gente no le interesa lo que hace su gobierno, pues entonces hace lo que le viene en gana. ¿Por qué? Porque bueno, pues no hay nadie que vea mi trabajo, no hay nadie que lo critique, no hay nadie que se interese. Sí, pues entonces yo sigo metiéndole mano al cajón, yo sigo haciendo las decisiones, tomando decisiones equivocadas cuando realmente no hay nadie que me fiscalice. Entonces yo creo que lo deseable es que la gente en esta elección se involucre y se interese en ir a votar. Eso va a hacer que venga el gobierno, que venga del partido que venga, si sabe que la gente sale a las urnas, pues va a hacer sin duda un mucho mejor papel del que hemos visto, porque Veracruz tiene muchos problemas, muchos, pero los responsables de todos esos problemas han sido pues todos los gobiernos que han pasado, como bien lo dijimos en el programa que pasó. Veracruz es tan rico, somos mucho más ricos que muchos estados en el país, ¿no? Tenemos lagos, tenemos costa, tenemos petróleo y además la alegría de su gente, ¿no? Yo creo que en todo el país nos caracterizamos por eso, pero lo que le ha faltado a Veracruz han sido buenos gobiernos, y yo creo que no ha tenido buenos gobiernos, en parte porque ha habido mucha apatía de parte de la gente para exigirle al gobierno. Marco, ¿este ha sido un buen gobierno? ¿Este ha sido un gobierno mediocre o ha sido un gobierno para el olvido? Fíjate que hablar de Veracruz y sus gobiernos, sobre todo los gobiernos del estado, requiere una amplia reflexión del impacto que deja un gobernador cuando tiene pues el mando y la conducción de una generación. Yo estaba analizando algunos gobernadores, me llama mucho la atención aquí en Orizaba, cuando Apolinar Castillo es gobernador de Veracruz y trae la capital del estado aquí a la ciudad, 1880, él hace, con sus acciones, impacta de dos maneras. Uno, en lo muy local, pues hace un parque que hoy para Orizaba pues es el parque más icónico, que es el Parque Castillo, por eso lleva su nombre. Y segundo, traer por un momento la capital del estado de Veracruz a los orizabeños. Por supuesto que eso nos dio un amplio reconocimiento y nos posiciona en un papel fundamental del estado de Veracruz. Y ese fue un impacto que hizo él. Y luego me voy a otra reflexión de gobernadores más actuales. Quiero hacerlo muy brevemente, pero tiene mucha importancia lo que quiero decir. A ver, cuando don Fernando Gutiérrez Barrios fue gobernador de Veracruz, tenía como presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, lo invita a su gobierno y se queda gobernando Dante Delgado aquí en Veracruz. Hay un crecimiento exponencial de la infraestructura del estado. Es decir, y lo quiero basar en tres columnas. La primera es el control político, la segunda es el desarrollo económico y la tercera es la estabilidad social. En ese gobierno hubo las tres. Había una conducción porque había una alineación desde la presidencia de la República hacia el gobierno estatal y con los municipios. De ahí, pues entra el gobierno de Chirinos, donde es un gobernador que es atrapado por sus propias debilidades y entra a hacer la función de gobernador Miguel Ángel Yunes. Pero Miguel Ángel Yunes, siendo secretario de gobierno, ante la ausencia y lo que platicábamos hace rato, de esa legitimación cuando es votado alguien, él impone este ejercicio de gobierno con la fuerza del Estado. Sin embargo, sigue habiendo control político, sigue habiendo un impulso económico y empieza a generarse una desestabilidad social. Acuérdense que es donde empiezan a crecer los movimientos de izquierda, también aquí en Veracruz. De ahí, con Miguel Alemán,
pues la verdad es que se esperaba mucho. Después de venir como un candidato muy impactante por su trayectoria empresarial, incluso yo recuerdo que se decía que Veracruz iba a ser el próximo Acapulco del país, y la realidad es que sigue habiendo cierto control político, no el desarrollo económico deseado, y la estabilidad social se mantuvo un poco. De ahí entra el gobierno de Fidel Herrera. ¿Era tu tío? No, Fidel Herrera era el tío Fide, conectaba mucho con los veracruzanos. La verdad es que fue un gobierno muy populista, que no hubo desarrollo económico, pero bueno, pues caía muy bien y tenía un control político importante, y empieza ahí con ciertos problemas de estabilidad social, hasta que llegamos con el grandioso con Javier Duarte, que él, la verdad es que mientras todos se fueron con la finta de ese gobernador guapachoso que era Fidel Herrera, descuidaron la elección que continuaba, y al votar por Javido, pues la verdad es que se descompone el Estado de una forma impresionante. Dejó de existir control político, dejó de haber crecimiento económico, y se generó una inestabilidad social demasiado importante. Una enorme corrupción. Enorme corrupción, como nunca ha existido en Veracruz. Y posterior a ello, entra Flavino a querer nada más apagar las luces, y entra ahora sí como gobernador constitucional Miguel Ángel Yunes. Y Miguel Ángel, pues son 2 años, él, acostumbrado a su experiencia anterior, también viene a gobernar de una manera más utilizando la fuerza del Estado, más de control, y 2 años no fueron suficientes para poder desarrollar lo que probablemente lo hubiera querido o que se hubiera deseado en campaña. Finalmente llegamos a Cuitláhuac. ¿Y por qué señalo toda esta narrativa de los gobernadores anteriores? A ver, aquí cuando estuvo esa alineación entre la presidencia de la República junto con el gobierno del Estado, hubo un gran crecimiento en Veracruz. Yo hubiera pensado que en esta alineación actual, con un presidente de la República, que por cierto es de un estado vecino, que por cierto su familia estudió uno de ellos aquí en Orizaba, que es pues parte, ¿no?, de un proyecto político que tuvo todo el respaldo de los electores, con una gran esperanza como la que llegó Andrés Manuel. Yo hubiera pensado que Veracruz iba a vivir su momento de esplendor, porque aquí en Veracruz ganó de forma contundente. ¿Cuál es la realidad y cómo terminamos? Pues miren, la verdad es que no existió un control político, hubo una fuerza desmedida del Estado, no hubo crecimiento económico, no hay ninguna obra insignia, y también una estabilidad, pues tampoco la hubo social. No, al contrario. Yo creo que no llegó, a esto solamente le faltan los niveles de corrupción que llegó Javier Duarte, para ya decir, no, ya otra vez otro Javier Duarte ya llegó, pero la verdad es que no creció para nada, y tenía todo para poder crecer. Era el momento para poder impactar en Veracruz. Fíjense la narrativa de los candidatos. Claudia Sheinbaum, ella dice que va a dar continuidad al proyecto de Andrés Manuel, porque querámoslo o no querámoslo, para los que lo siguen y para sus detractores, pues él hizo obra, él está desarrollando obras insignes. Yo no creo, y por lo mismo que las encuestas lo dicen, que aquí en Veracruz Rocío Nale diga que va a haber continuidad de Cuitláhuac. Ella propondrá continuidad
de Andrés Manuel, porque es la parte icónica del movimiento. Pero la realidad es que aquí en el estado quedó mucho a desear la 4T. Un análisis muy serio, muy histórico de Marco Rodríguez. Permítanme hacerme dos anécdotas. En la época de Dante Delgado, el gobernador, el presidente municipal por segunda ocasión era el arquitecto Isaías Rodríguez Vivas. Su hermano Marco Rodríguez Vivas es amigo personal de hace muchos años y Marco Rodríguez es su hijo. De raza le viene el galgo. Marco es hijo de un gran presidente municipal como fue, sobrino, de Isaías Rodríguez Vivas. Y una anécdota de Javidú, en su campaña, casualmente yo fui a la fiesta de la Candelaria y él era candidato y estacionó mi auto, voy caminando y él está repartiendo a quien se le formara en la fila billetes de a 500 pesos. Así empezó la campaña de Javidú, que actualmente está en la cárcel. Continuamos. Y en el análisis de la realidad, de la actualidad política del estado de Veracruz, vemos con tristeza que hay un promedio de 3 asesinatos en el estado. Y lamentablemente en la zona centro del estado de Veracruz, entendiendo de Córdoba a su alrededor, a Orizaba, a Culcingo, tenemos constantemente, semana con semana, datos terribles acerca de asesinatos, de desapariciones, de violencia. Esto no me lo estoy inventando, esto lo conocemos todos. Y Emanuel, en base a estos datos terribles, porque a nadie le gusta la violencia, ¿tú crees que Morena tenga posibilidades en este análisis que estamos haciendo de una continuidad de gobierno del Estado? Mira, yo creo que uno de los principales males que tiene el Estado precisamente ha sido la violencia, ¿no? Y es algo que ha lacerado mucho al Estado. Comentábamos en el programa pasado, ¿no? Que es ahí en donde la realidad rebasa, ¿no? a las cifras. Y yo creo que, claro, por supuesto que ningún gobierno que ha pasado ha podido con el tema de la inseguridad, ¿no? Pero ojalá que de verdad el gobierno que llegue y que los candidatos, la candidata y los candidatos que hoy y el candidato que hoy tenemos, pues tengan de verdad un plan estratégico de seguridad, ¿no? Decíamos hace un momento, es lamentable cómo Veracruz, siendo tan rico, ¿no? Digo, tantos estados, yo creo que muchos tenemos familiares, amigos, ¿no? En otros estados que hablan de la riqueza que tiene Veracruz y que hoy Veracruz, muchas de nuestras familias, ¿no? Estén sumidas en una tristeza, ¿no? en un agobio, porque hay familiares, hay conocidos que no aparecen, ¿no? en el estado, que no saben de su paradero. Yo creo la verdad que es algo que ha lastimado mucho al Estado y nuestros televidentes saben de qué estamos hablando. Nosotros vemos candidatos ir y venir, ¿no? Y sí, como bien lo decías, repartiendo dinero y repartiendo apoyos, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas, bueno, es válida la estrategia de cada uno, pero lo que hoy queremos los veracruzanos es realmente que de una vez por todas resuelvan este problema. No puede ser que Veracruz pasen años, pasen gobiernos y sigamos sumidos en una inseguridad que no podemos superar. Y no puede ser que simple y sencillamente, porque haya otros estados que a lo mejor los gobierna otro partido, que también estén sumidos en la inseguridad, no puede ser que haya gobiernos que digan, es que ahí están peor, es que ahí las cifras dicen, no, la realidad que nosotros vivimos en Veracruz es una realidad lastimosa para muchos de nosotros. Mira, yo escuchaba ahorita a Marco, ¿no? Lo que decías, ¿no? Acerca de cómo se alinean, ¿no? Un mismo partido a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Hoy Morena en Veracruz tiene el gobierno federal de su lado, con Andrés Manuel, que lo gobierna Morena. El gobierno estatal del mismo color. Y de 212 municipios, Morena gobierna 116 municipios. El Verde gobierna 17 municipios. O sea, prácticamente más de la mitad
de los municipios, muchos de ellos sumidos en la inseguridad, los gobierna el mismo partido. ¿Qué quiere decir? Que bien podría haber una coordinación, porque hay veces en que dices, es que como el gobierno estatal no es de mi mismo partido y el gobierno federal no es de mi mismo partido, entonces no hay una alineación, no hay una coordinación, y entonces la policía estatal pues tiene una estrategia, la municipal otra estrategia, y viene la Guardia Nacional y todo nos lo desbarata. Pero acá en Veracruz, que hay tantos estados sumidos en la inseguridad y que los gobierna el mismo color, no puede ser que no haya una estrategia clara en los 3 niveles de gobierno para poder combatir la inseguridad. ¿Qué es lo que nos dice eso? No solamente una falta de coordinación, sino un desdén, un desinterés de todos los niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque creen que solamente repartiendo dinero, que solamente siguiendo con los apoyos sociales. Claro que son importantes los apoyos sociales, lo hemos dicho acá. Qué bueno que se le apoya a la gente. Ojalá se aumenten los apoyos sociales, pero también se necesitan recursos para combatir la inseguridad. También se necesitan recursos para que la gente viva en paz, viva tranquila. ¿A mí de qué me sirven 500 pesos o 1,000 o 2,000 pesos que puedo recibir si no estoy tranquilo? Si no puedo salir a la calle en paz. Entonces yo creo que esa es una deuda que tiene hoy el gobierno estatal con los veracruzanos, y ojalá de verdad haya una estrategia clara para el gobierno que viene. Marco, 2 preguntas, una fácil y una difícil. La difícil, ¿qué ha hecho el gobierno del estado? La fácil, ¿qué no ha hecho el gobierno del estado? Bueno, lo voy a resumir en una sola respuesta. Y fíjate que vi ahí en uno de las entrevistas que le hacen al gobernador, tipo mañanera, en la que el gobernador presume de forma muy alegre decir que su gobierno ha sido un gobierno que no se ha endeudado como todos los demás, como todos los del pasado, y que ese es un gran logro de gobierno. Y la verdad es que me salta mucho porque tú eres arquitecto, René. Si a ti te contratan para hacer una obra y para hacer el 3er o 4º piso de una casa, a ti te dan un presupuesto para hacer y construirla. Y al final, cuando llegan los que te contrataron y te dicen, oye, pues ¿qué hiciste? Pues ¿qué creen? Que no pedí prestado, como lo hicieron en el piso de abajo y en el piso de hasta abajo y en el otro piso. No, bueno, por eso, sí, eso sí está bien, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo quedó el piso que te pagamos para que tú lo hicieras? No, bueno, no pedí prestado. Oye, pero te pagamos para construir un piso muy bien hecho, que tenías todas las condiciones. Sí, el de abajo tiene cuarteaduras en los cimientos y goteras y todo eso, pero a ti te pagamos para construir esto. Pues no pedí prestado. Fíjate qué excusa. O sea, realmente hay una ineficiencia en la administración pública. No únicamente hay una falta de gobernanza, sino también hay una falta de administración y de planeación. Cuando en ese mundo imaginario donde viven otros datos y otras realidades y otras circunstancias ajenas a las que toda la gente palpa, y lo pones como excusa para decir que no se pudo construir algo porque los gobiernos anteriores eran unos corruptos, eran todo se llevaban. Pues sí, pues eso fue en el pasado. ¿Qué hicimos ahorita? ¿Qué se está haciendo ahorita? El que es electo para representar, se elige para resolver los problemas. Para eso se elige a un representante popular. Por eso es muy importante que el elector decida. En el 2018, la elección fue de escalerita. Y así como votaron para la presidencia de la República, votaron para todos los cargos que se encontraron en las boletas. Oye, yo voté por Cuitláhuac. Y ahí llegó.
Y ahí llegó toda una ola de muchas cosas. Bueno, yo la esperanza que tengo para México, para Veracruz, para nuestra región, es que logremos dar ese paso de madurez ciudadana y poder votar por las personas, poder votar por quien sí tiene un historial que resuelve y no por personas que creemos que van a responder a un mismo ejercicio cuando la realidad es que en los hechos han sido totalmente ineficientes. Emanuel, la misma pregunta. ¿Qué ha hecho bien el señor Cuitláhuac, el gobierno de Cuitláhuac García, y qué ha hecho mal? Rápidamente. Pues yo creo que lo que ha hecho bien es lo que hemos dicho, nadar de muertito, ¿no? Pues realmente tener un gobierno pues gris, ¿no? En donde no tiene ni altibajos, ¿no? Y mucho menos. ¿Sabes qué? Yo lo que creo es que, mira, hay gobiernos que son muy exitosos porque piensan en la próxima generación, ¿no? En qué van a dejar, en el legado que van a dejar, ¿no? Son visionarios. Pero hay gobiernos que no piensan en la próxima generación, sino piensan solamente en la próxima elección. Y lo que nosotros hemos tenido hoy con Morena, no solamente a nivel estatal, sino incluso a nivel nacional, es que solamente se piensa en la próxima elección. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy Morena cree que solamente con mantener los programas sociales, solamente con mantener los apoyos que da el gobierno, con eso es más que suficiente. Aunque no le invirtamos en salud, aunque no le invirtamos en el combate a la seguridad, aunque no le invirtamos en las pymes, ¿no? Para que haya generación de empleos, para que haya de alguna manera una mejor economía en el Estado. Todos esos rubros que son obligación del gobierno del Estado se han hecho a un lado y que dicen, con mantener nosotros los apoyos económicos, porque están pensando solamente en ganar la próxima elección, con eso es más que suficiente. Y por eso hoy tenemos un Veracruz que probablemente, no digo que no, probablemente gane Morena otra vez, ¿no? Porque digo, al final, aunque nada está cantado, pero puede ser que así sea. Pero hoy Veracruz no es mejor que antes. Hoy Veracruz no tiene un avance en ninguno de los rubros que acabo de mencionar. Lo único que sí es que hay más beneficiarios, hay más gente recibiendo dinero, pero como lo acabamos de decir, eso no va a resolver los problemas que tiene Veracruz. Eso lo único que hace es que, que la gente tenga un dinero en su bolsillo, ¿no? Para salir esa semana o ese mes. Pero Veracruz es mucho más que eso, necesita mucho más que eso. Así es, y somos la cuarta entidad federativa que más votos tiene. Quien gane Veracruz tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia de la República. Continuamos con las conclusiones que van a estar ácidas y muy, muy controversiales. ¿Qué hace falta en el corto plazo en Veracruz, en nuestro estado? Y voy a poner el caso de la zona centro, donde estamos teniendo más cobertura, porque déjeme presumir que ya tenemos una cobertura estatal y tenemos una cobertura a nivel del centro del estado de Puebla y en algunos otros estados colindantes. Verdaderamente urge una tercera vía, una carretera que sea estatal, que le dé la alternativa a la carretera federal de Cuautlapan-Fortín, a la autopista que llevamos 6 meses sufriendo un taponamiento en el puente de Metlac, y que alguien tenga la brillante idea de hacer entre Dos Ríos en Santana y Monteblanco un puente. Me parece que es inaudito que no podamos hacer un puente. Para tener esa alternativa tenemos las carreteras ya hechas, pero no tenemos el puente. Necesitamos la autopista de Córdoba a Jalapa, que puede salir de La Tinaja a Jalapa. Es urgente, es imperativo. Y también las vías de acceso a la ciudad y puerto de Veracruz y Boca del Río. Es
lamentable, muy lamentable el estado de esas carreteras. En la ciudad de Jalapa, precisamente, ya hay una situación caótica. No hemos crecido en Veracruz, lamentable. Hay deuda con los antiguos proveedores que viene desde Javier Duarte, que viene también que Yunes no lo pudo solucionar y que la mitad de los proveedores, que son gentes que necesitan precisamente ese recurso, con el gobierno de Cuitlagua García no fueron solucionados. Pero sobre todo urge una auténtica seguridad pública en el estado de Veracruz. Es lamentable la cantidad de asesinatos, desapariciones y de, si me permiten hacer muy específicamente, la enorme corrupción de tránsito del estado que nadie lo ha podido solucionar. Si usted trae placas de otro estado, si trae placas de Veracruz o tiene mala suerte, en Ciudad Mendoza lo asaltaban, en Nogales lo asaltan, en Río Blanco tal vez, en el norte de la ciudad de Orizaba seguro, y en el alrededor de Córdoba ni se diga, porque tiene usted la mala suerte de ir un fin de semana, le van a detener su auto con la mínima falta. Y si no, se le inventan. ¿O no, Marco? Bueno, lo que pasa es que estamos en un gobierno del no poder. O sea, y eso en política y como gobernantes no debe continuar así. Hay enemigos públicos que atentan contra los veracruzanos. La corrupción, la delincuencia, la falta de oportunidades de empleo, la falta de servicios de salud. Esos son nuestros enemigos, son los enemigos de la sociedad, pero son de todos. O sea, todos los partidos políticos, todas las expresiones, tenemos los mismos enemigos. El problema es que cuando se combaten, no se combaten de forma eficiente, sino lo solapan. Y entramos en esa dinámica de valorar más el discurso que la acción. La verborrea con el no poder. Y entonces eso está complicando a Veracruz en sus próximas generaciones, como lo decía Manuel. Yo creo que debemos de verdad hacer un esfuerzo, todos los que somos parte de este bello estado, para poder platicar con las familias, con los cercanos, que identifiquen qué persona, a quién les vamos a depositar el voto. No, nuevamente no nos vayamos a votar, o no entreguen la confianza en un partido político. Entréguenlo en una persona, pues por eso son de ahí. Por eso es que tuvieron una historia de vida en ese lugar. Porque cuando lo hacemos de forma diferente, pues estamos entregándole otros 3 o 6 años de nuestro futuro y de las próximas generaciones. Entonces la realidad es que debemos concentrarnos en ver cómo lo resolvemos, porque hoy estamos en el gobierno del no poder. Emanuel, teóricamente, el gobierno del estado ya entregó al IMSS Bienestar lo que es el servicio de salud. Se supone que en ese marzo ya estábamos a nivel de Finlandia, creo que no. Hay un problema serio de salud y lo vamos a poner en el caso de los hospitales civiles, el Hospital Civil de Yanga, el Hospital Civil de Veracruz, el Hospital Civil de Río Blanco, que tiene muy buenos médicos y que está saturado precisamente. Ahora ya va a ser IMSS Bienestar. Hay un problema de salud pública en el estado de Veracruz, hay un problema de seguridad pública en el estado y hay falta de infraestructura. ¿Esto es consecuencia de qué? A tu según punto de vista y a tu muy peculiar manera de analizar las cosas.
Pues es consecuencia de que simple y sencillamente la salud no es una de las prioridades del gobierno, cuando debería, porque yo creo que, bueno, la mayoría, todos nosotros, pues de nada nos sirve, ¿no?, tener dinero en la bolsa, de nada nos sirve tener pues una casa, un trabajo, un negocio, si no tenemos salud, ¿no? Yo creo que lo principal que debe cuidar este gobierno pues, es la salud de sus ciudadanos, ¿no? Y yo creo que todos, así como dijimos de la inseguridad en el programa pasado, todos tenemos un familiar, una amistad que también ha padecido la falta de esa prioridad del gobierno que es en la salud. Mira, en la pandemia, por supuesto que hubo muchísima gente que falleció en el estado, pero no todos fallecieron de COVID, porque había muchos que recibían sus tratamientos, ¿no?, en el Seguro Social, también en el hospital regional, y que al final de cuentas fueron desatendidos, ¿no?, con el pretexto de que obviamente pues estaba el COVID, ¿no? Entonces yo creo que todos nosotros hemos padecido el que este gobierno no haya tenido la salud como su prioridad, pero no solamente ha sido la salud, tampoco ha sido su prioridad el campo en Veracruz, cuando tenemos una zona cañera que realmente pues ha padecido ese desdén también del gobierno federal. No ha sido su prioridad tampoco la seguridad, como bien lo decías, las carreteras tampoco. Las carreteras en el estado están deplorables y creo que todos los que hemos podido viajar o tenemos por necesidad que viajar, hemos visto el estado de nuestras carreteras. ¿Qué es lo que sí ha sido prioridad en el gobierno? Lo que decíamos, simple y sencillamente tener un botín electoral, que eso lo ha hecho y lo ha hecho bien. ¿Se explico? Porque nos decías el programa antepasado, ¿no?, que si creíamos que realmente estaba cumpliendo sus expectativas el gobierno. Bueno, si sus expectativas son, pues simple y sencillamente tener votantes para la próxima elección, pues claro que ha cumplido y ha hecho bien su papel. Pero si realmente lo que él quería era proyectar a Veracruz hacia el futuro, yo creo que por supuesto que ha fracasado. Hoy tenemos muchos veracruzanos, muchos de nuestros jóvenes que se van a trabajar a Querétaro. Y no digo Querétaro porque lo gobierne mi partido político, simple y sencillamente porque así es. Muchos de nuestros jóvenes van a buscar trabajo a otros estados porque aquí en Veracruz no lo hay. Y si hay trabajos son mal pagados y sin prestaciones que en otros estados sí te los dan. Entonces eso es lo que el gobierno debe priorizar, que nuestros ciudadanos vivan con salud, que vivan en paz y que tengan un dinero, no solamente porque el gobierno les dé, eso, insisto, está bien, sino que tengan un dinero que generen ellos mismos, porque al final de cuentas el dinero del gobierno se va a acabar, tarde o temprano se va a acabar, pero el hecho de que el ciudadano pueda tener una generación de riqueza, ¿no?, es por su empleo, creo que eso le ha faltado muchísimo al gobierno del estado. Ojalá, vuelvo a insistir, que el nuevo gobierno sí tenga esos 4 rubros como su prioridad. Tu conclusión, Marco. Bueno, yo creo que nos vamos a enfrentar a una decisión que la veo dividida en 4 aspectos. Hay veracruzanos que piensan que va el estado muy bien y que ellos son los que van a apoyar el gobierno actual. Hay veracruzanos que piensan que el gobierno va muy mal y que van a votar en contra, pero hay otros dos espacios de la población que no están pensando eso y que pueden ser definitorios en la elección. Uno son los jóvenes. Los jóvenes es muy importante que participen, que tomen decisiones, que no tomen decisiones de su futuro otras personas, sino que ellos mismos sean los que decidan, los primeros que van a votar, que pongan que plasmen en la boleta electoral su decisión, no la decisión de alguien más, por un lado. Y por el otro, hay una población de gente que la política no le interesa y se tienen que salir todos los días, y perdón que lo diga así, pero a romper la madre para ganarse la semana y para poder llegar, entregarle útiles a sus hijos, para poder llegar a la casa con comida, para poder mantener económicamente a su familia. Y esa población no está viendo qué pasa en las noticias, ni tampoco está metida en qué dijo un candidato otro. No, ellos están todos los días saliendo y buscándole cómo poder ganar el sustento de su casa. Esa población, quien logre llegar
a esta población va a ganar la elección. ¿Tu conclusión, Emanuel? Sí, pues mira, yo creo definitivamente que al gobierno pues le conviene la apatía, ¿no? Al gobierno le conviene que haya ese sector de la población, incluso que se haga más grande, ese sector que no le interese la política. Obviamente la mayoría de los integran son los jóvenes, ¿no? Por eso el gobierno pues dice, pues mira, con que lo sigamos ahí apoyando, pero que no se metan en política, ¿no? Que no se metan a criticar al gobierno. Por eso hoy nuestros jóvenes dicen, no, pues la verdad es que yo no voy a ir a votar. Y hay mucha gente, no solamente los jóvenes, que dicen, a mí no me interesa la política porque todos roban, porque todos son corruptos, todos son iguales. Y no se dan cuenta que esa apatía es lo que hace que sigan habiendo gobiernos que roban, gobiernos corruptos y que todos sigan siendo iguales. Lo que tenemos que hacer en esta elección, y por eso este foro que TVO quiso pues darle a los televidentes, pues es que la gente se interese realmente en la próxima elección. Queremos mejores gobiernos, tenemos que involucrarnos. Queremos que realmente la salud en este estado y en este país vuelva a ser una prioridad, tenemos que involucrarnos. Queremos vivir en paz. Queremos que por fin acabe la corrupción, no solamente en un lema de campaña, sino en verdad. En realidad queremos que dejen de robar nuestros políticos en el Estado. Tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos y por supuesto tenemos que ir a votar. Por eso en cada programa no nos vamos a cansar de decirle al televidente que nos tenemos que involucrar. Aquí estamos nosotros y por eso tenemos incluso abierto, ¿no? el que nos puedan hacer sus preguntas, sus comentarios y de qué temas del tema electoral quieren que aquí abordemos, porque lo que nosotros queremos es que usted llegue a la casilla el próximo 2 de junio totalmente empapado de la próxima elección para que elijamos un buen gobierno. Así es. Este ha sido el capítulo 15 de Círculo Político. Mi conclusión sería que necesitamos votantes inteligentes para acabar con gobiernos mediocres. Buenas noches.